Buenas noches, estudiantes, profesor. Nuestro grupo va a exponer sobre la unidad de tratamiento del PETAR de los activados con aireación extendida. Primeramente, el proceso de los activados se deriva de su nombre de la masa biológica que se forma cuando se inyecta aire continuamente en aguas residuales. En este proceso los microorganismos se mezclan completamente con los compuestos orgánicos contenidos en aguas residuales, en condiciones que estimulen su crecimiento mediante el uso de compuestos orgánicos como sustrato. Por lo tanto, a medida que los microorganismos crecen y se mezclan por la agitación del aire, los organismos individuales floculan para formar una masa activa de microbios, llamado lodo activado. Siguiente, por favor. En resumen del proceso, en cómo funcionan las plantas de lodo activado, en sí los flóculos biológicos formados durante el proceso se sedimentan en un tanque de sedimentación, lugar del cual son recirculados nuevamente al tanque aireador o tanque reactor. En el proceso de lodo activado, los microorganismos son completamente mezclados, como mencioné anteriormente, con la materia orgánica en el agua residual, de manera que ésta sirve de sustrato alimenticio. ¿Cómo funciona? En resumen, la mezcla se efectúa por medios mecánicos superficiales o sopladores sumergidos, los cuales tienen doble función. Primeramente, producir la mezcla completa entre la materia orgánica y el aire y agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle completamente. Bueno, partiendo de eso también podemos explicarlo de una forma diferente y que compagine con la primera parte que se dijo. Así que un poco más de la idea de los lodos, de este proceso y de este proceso. También se conoce como oxidación total. Y pues las PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales mediante aireación extendida, utilizan un proceso biológico convencional de lodo activado. Ahí se desarrollan bacterias endógenas que a través del proceso aeróbico, el proceso aeróbico, recordemos que es todo aquel proceso en donde se utiliza el aire como un método para estimular y generar un proceso de tratamiento en cual reducen la materia orgánica, absorbe el fósforo y nitrógeno, produciendo lodos que pueden ser decantados y espesados. Siguiente, por favor. Bueno, las aguas residuales entran en estanques de aireación donde los contenidos son mezclados y aireados, como se dijo anteriormente, con grandes volúmenes de aire inyectado al interior del estanque. En la medida que el aire burbujea hacia la superficie, transfiere oxígeno a los líquidos del estanque. Las bacterias aeróbicas presentes en el lodo activado del estanque usan este oxígeno para transformar las aguas residuales en un líquido cristalino e inodoro. Cabe destacar que el efluente contiene materia en suspensión finamente dividida y materia soluble que al finalizar el proceso, como bien se dice, se utiliza el oxígeno para transformar las aguas residuales en el líquido cristalino e inodoro. Entre los elementos básicos para la instalación del proceso de lodo activado, es decir, la planta, está el tanque de aireación, que es una estructura donde el desagüe y los microorganismos son mezclados. Y es aquí donde se produce la reacción biológica. Posteriormente está el tanque sedimentador, que es el desagüe procedente del tanque aireador, que es sedimentado, separando los sólidos suspendidos, es decir, los lodos activados, obteniéndose un desagüe tratado clarificado. Después sigue el equipo de aireación, que prácticamente es la inyección de oxígeno para activar las bacterias heterotróficas, y después sigue el sistema de retorno de lodo. Este tiene el propósito de mantener una alta concentración de microorganismos en el tanque de aireación. Una gran parte de los sólidos biológicos sedimentables en el tanque sedimentador son retornados al tanque de aireación. Y por último está el exceso de lodo y su disposición.
El exceso de lodo debido al crecimiento bacteriano en el tanque de aireación es eliminado y tratado y después dispuesto. Siguiente. No se escucha nada. Bueno, entre la operación básica de esta unidad está la operación sólido-líquido en el tanque de cimentación. En esta operación, los lodos activados deben ser separados del licor mezclado proveniente del tanque de aireación, proceso que se realiza en el tanque de cimentación y que son concentrados por gravedad. Después sigue la descarga del exceso de lodo, con la finalidad de mantener la concentración de los lodos activados en el licor mezclado a un determinado valor. Una parte de los lodos son eliminados del sistema a lecho de secado o a espesadores seguidos de filtros mecánicos. Esto para posteriormente disponer el lodo seco como residuo sólido. Siguiente, por favor. Entre paréntesis, el licor mezclado en los lodos activados es el proceso de los lodos activados en donde la mezcla de los lodos y las aguas residuales en el tanque de aireación se mezclan. A eso se le conoce como licor mezclado, a esa mezcla entre las aguas residuales y la materia orgánica, por decirlo así. Después sigue sí, anterior. Después está el pretratamiento, que es el ajuste de las aguas residuales. Las aguas residuales deben ser acondicionadas antes de procederse con el proceso de lodo activado. Esto es debido a que ciertos elementos inhiben el proceso biológico. Y por último está la remoción del DBO, que el DBO es es la demanda bioquímica de oxígeno, que es un parámetro importante en este proceso debido a que representa la cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos en lodo activado puedan degradarse a materia orgánica presente en las aguas residuales. Por lo tanto, en esta operación, en anterior, en esta anterior podcast. En esta operación, las aguas residuales crudas mezcladas en el lodo activado retornado del tanque sedimentador final es aireado hasta obtener 2 microgramos por litro de oxígeno disuelto o más, en donde una parte de materia orgánica contenida en los desagües es mineralizada y gasificada y la otra parte es asimilada como nueva bacteria. Entre los parámetros operacionales para el diseño de esta unidad de tratamiento está la carga másica, la cual es la relación entre la carga de materia orgánica que entra en el reactor biológico al día y la masa de microorganismos existentes en el mismo. La ecuación para calcular la carga másica es la que está ahí presente, donde Q es el caudal, S sub 0 es el DBO a los 5 días de entrada, B es el volumen y X son los sólidos en suspensión volátil del licor de mezcla. Otro parámetro es la edad del fango, que es la relación entre la masa de fango existente en la cuba de aireación y la masa de fangos purgados por unidad de tiempo, que normalmente se utiliza al día. Según la edad del fango, tendremos un cultivo más o menos estable con mayor o menor capacidad para degradar la DBO. Para calcular la edad del fango, se multiplica el volumen por los sólidos en suspensión volátil entre el caudal de purga de fangos. Después tenemos la carga volumétrica, que es simplemente la relación entre la masa de materia orgánica que entra en el reactor por unidad de tiempo y el volumen de la cuba. La unidad de tiempo utilizada sigue siendo día igualmente.
Y por último está el rendimiento de la depuración, que es la relación entre la masa de la materia orgánica eliminada y la del nutriente que entra en el reactor biológico. Bueno, continuando un poco con la información, les voy a hablar sobre las consideraciones que se deben tener a la hora de aplicar de forma eficiente y eficaz esta unidad de tratamiento de aguas residuales. La primera, y como ya se mencionó anteriormente por Cristi, es que se le debe dar un pretratamiento al agua residual. Esto con el fin de que los contaminantes en el agua no excedan los límites de concentración para que la aireación se lleve a cabo de manera adecuada. La siguiente consideración es una regulación del flujo de carga. Esto se debe considerar para poder tener control de las variaciones de flujo o de carga orgánica originadas en los cambios de producción. Esta regulación se lleva a cabo desde el diseño de la instalación de las unidades y esto también se logra haciendo que los tanques operen ya sea a volumen constante o a un volumen variable. La siguiente consideración que se debe tener es la velocidad de degradación del sustrato. Y para poder estar al tanto de dicha velocidad, se deben llevar a cabo pruebas de laboratorio em, para ver que la velocidad a la que se degrada sea adecuada para su posterior, para botar los sustratos, que son los lodos o los coloides que se forman en el agua. Posteriormente tenemos el tiempo de retención hidráulica, que es prácticamente el tiempo que va a estar el agua en la unidad de tratamiento. Normalmente para unidades de lodos activados comunes, el tiempo de retención va entre 4 a 8 horas para aguas residuales domésticas. Para aguas residuales industriales, el tiempo puede ser mayor. Esto, como les comento, es para lodos activados en general. No estamos hablando de los aireados por más tiempo, que son de los que les hablaré después. Y por último, la última consideración que se debe tener en cuenta a la hora de usar este tipo de unidad es la calidad del lodo activado. Pues si se quiere conocer las características de la sedimentación de los lodos activados, se pueden realizar dos pruebas. Una es el índice volumétrico del lodo y la otra es la velocidad de sedimentación. A partir de estas dos pruebas, se puede llevar a cabo el diseño de un sedimentador secundario si llegase a utilizarse. Bueno, y ahora como tal, la unidad o el tema, que es los lodos activados con aireación extendida. Como se habló anteriormente, queríamos dar una conceptualización para que tuvieran una idea de qué es como tal o qué son como tal los lodos activados, para posteriormente hablarles de los lodos activados con aireación extendida, que per se es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia, como lo dice su nombre, es la cantidad de oxígeno o de aire que reciben estos a la hora de estar en unidad de tratamiento. Los lodos activados por aireación extendida o Extended Aeration Activated Sludge, por sus siglas en inglés, utilizan grandes tanques de aireación con largos periodos de retención de sólidos, usualmente mayores a 20 días. Generalmente este tipo de sistemas son usados a pequeña escala, y una de las características que tienen y que difieren con el método convencional de lodos activados, y que les dije que les iba a comentar, es que los tiempos de retención en estas unidades suelen ser más largos por la naturaleza de la aireación extendida como tal. Siguiente, por favor. Bueno, y la diferencia entre el método convencional y este es que el afluente del estanque de aireación es alimentado por dos o más puntos en el trayecto del flujo, lo que permite que se alimente con mayor oxígeno el agua residual
y se puede llevar a cabo este tipo de proceso. Sí, los tipos de lodos activados hay dos tipos, convencional y de mezcla completa. Por lo que el convencional, se caracteriza porque este opera de un régimen de flujo de pistón y el proceso consiste en que el tanque de aireación y perdón, espérenme. Lo siento, profe, voy a empezar de nuevo. Los tipos de lodos son dos, que es el convencional y el de mezcla completa. El convencional se basa, que es un proceso que se va a caracterizar para que este opera con un flujo de pistón, por lo que este también consiste de que este tiene un tanque de aireación, un sedimentador y una recirculación de lodo. Este se llega a sustituir con un sistema de aireación por difusores, por lo que por difusores mecánicos, por lo que este hace una remoción de demanda bioquímica de oxígeno de entre 85 y el 95%, para que este tenga una retención entre 4 a 8 horas, por lo que este proceso es sensible a sobrecarga. Y sobre la mezcla completa, el proceso consiste es que es una mezcla completa de bacterias y aguas residuales, por lo que este está en el tanque de aireación en una microburbuja, y a medida que la población del microorganismo va en aumento, estas se van a agrupar y llegan a formar los flóculos para producir una masa activada llamada a lo que es lodo activo, que esto va a sedimentar en una unidad subsiguiente del sistema. Este tipo de proceso se realiza en un tanque de forma simétrica. En cualquier punto del estanque hay igual proporción de líquido e igual demanda bioquímica de oxígeno. Acerca de las ventajas y las desventajas de este tipo de lodo, es que en ventaja tenemos que una deficiencia en la eliminación de la contaminación, de contaminantes. ¿Por qué? Porque este se debe que tiene un mayor tiempo de retención hidráulico, y eso es lo que permite que los sólidos de los microorganismos tengan más tiempo para poder degradar la materia orgánica, resultando un efluente de mayor calidad. Y también tiene reducción de nutrientes, por lo que la aireación extendida llega a facilitar el proceso como la nitrificación y desnitrificación, llegando a la eliminación biológica del fósforo y también contribuyendo a la reducción de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo en el fluente. También tiene en ventaja la estabilidad del proceso. Esto que se debe porque la propagación de las fases de aireación permite una mayor mineralización de la biomasa, por lo que este llega a reducir la cantidad de lodo secundario, siendo que produce la disminución de los costos de manejo y disposición. También tiene una mayor resiliencia a carga variable, porque esto se da la capacidad del sistema, llega a adaptarse a cambios de cargas contaminantes y a mantener una eficiencia constante al mayor tiempo de retención y a la robustez de la comunidad microbiana. También tiene una menor demanda de supervisión, ya que no es necesario llegar a tener, ya que no es necesario tener procesos en lo cual reduce la necesidad de ajuste operativo constante, siendo que esto simplifica la operación y la necesidad del personal, por lo que este tiene una estabilidad y autorregulación. Y tiene una reducción de olores como ventaja, ya que esto llega a generar menos compuestos odoríferos, por lo que la adecuada oxigenación reduce la formación de compuestos malolientes como el sulfuro y amoníaco, llevando a mejorar las condiciones ambientales alrededor de la planta. En desventaja son los costos operativos elevados. Esto se debe a que este tipo de planta llega a tener un consumo energético elevado, ya que los sopladores y airadores mantienen la oxigenación adecuada, requiere una cantidad demasiada de energía eléctrica, por lo que te llega a tener aumento en los costos operativos. Y el mantenimiento de equipos, los equipos de aireación y mezclados de este tipo llegan a ser costosos de mantener debido al uso constante y la necesidad de mantenerlo en buen estado para asegurar una eficiencia mejor. En desventaja también tenemos una demanda de infraestructura. ¿Esto es que se ve que el requerimiento de espacio. Este tipo de instalaciones llegan a necesitar tanques más grandes o adicionales, debido al mayor de tiempo de retención que llegan a tener. Al igual que la inversión inicial de una construcción de tanque y adquisición de equipo de aireación llega a tener una alta capacidad, puede ser un poco más costoso a comparación de otros sistemas de tratamiento residuales. También la complejidad del manejo de lodo. Esto se debe porque al alta deshidratación y la disposición de ellos
se produce menos lodo, por lo que el lodo generado puede ser más estable y menos biodegradable, lo que puede dificultar su deshidratación y manejo, y la sensibilidad a cambios de temperatura. Esto se da porque la baja temperatura puede reducir la actividad metabólica de los microorganismos, yendo a disminuir la eficiencia del proceso en climas fríos, por lo que es necesario mantener condiciones adecuadas para asegurar la actividad biológica óptima. No se oye, Juan Carlos. Profe, lo siento, creo que Juan Carlos tiene problemas con su micrófono, porque Bueno, sale que está hablando. ¿se me escucha? Ahora sí, Sí, adelante. ok. Disculpe. Bueno, ya por último tenemos los parámetros de control, que son aquellos que se utilizan para controlar el rendimiento de la unidad. Y estos están basados en la evaluación y la actuación de determinados factores y cómo interactúan entre sí. Empezando por la cantidad de los fangos que hay que mantener en comparación con la carga orgánica entrante. Y es que para tener un rendimiento adecuado de la unidad es necesario mantener una carga másica que se denota con CM determinada, controlando los kilogramos de DBO que entran en el tratamiento. Igualmente, pues se toma en cuenta la concentración de sólidos en suspensión que va a haber en el licor mezcla. También tenemos de que el caudal de recirculación va a ser uno de los parámetros que se pueden controlar, y este regula la concentración de sólidos en suspensión en la cuba. Luego tenemos la decantabilidad de los fangos en el clarificador, que se pueden concentrar por el índice volumétrico de fangos, IVF. El tiempo de permanencia de los fangos activos en el decantador secundario también puede ser un parámetro que puede controlarse. Y se puede ver cuando es necesario extraer fango del decantador, debido a que se forma pues la manta de fangos, la cual no puede pasar de un espesor de entre 0.3 a 1 metro. Ya finalizando, tenemos la concentración de oxígeno disuelto en la cuba, y se nota de que la aportación de oxígeno a la cuba tiene que mantenerse siendo suficiente para que los microorganismos puedan respirar y de igual manera oxidar toda la materia orgánica que se encuentre en los residuos. Se puede regular en cuanto a la carga de materia orgánica que se encuentre presente. También tenemos de que se puede realizar la extracción de fangos en exceso, y esto se hace para regular la edad del fango, al igual que la concentración de MLSS en la cuba. Por otra parte, también tenemos algunos factores que no son controlables, pero que aún así influyen en lo que viene a ser el rendimiento de la unidad. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las características de aguas residuales brutas, como por ejemplo su caudal, las concentraciones de DBO, o de igualmente la presencia que puede tener de tóxicos e inhibidores. También tenemos la calidad exigida al efluente, y en este se encuentra, por ejemplo, el porcentaje de eliminación de DBO, las bacterias coliformes, el nitrógeno, las grasas, entre otros. Y va a depender de la calidad que se exija de autoridades que tiene que tener el agua al salir de la planta.